Hechos capítulo 26, y en el día de hoy estaremos dando lectura desde el versículo 24 hasta el versículo 32. Haremos la lectura, procederemos a orar al Señor pidiendo mayor gracia. Daremos un pequeño resumen del sermón anterior y luego nos introduciremos en la enseñanza de hoy. Hechos capítulo 26, desde el versículo 24 hasta el 32, dice así: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni digna de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Oremos, hermanos. Padre, delante del cual huyen los cielos y la tierra, que habitas en un trono de gloria, de luz inaccesible, rodeado de majestad, de santidad. Aquí estamos, Señor, un pequeño grupo de tus hijos, completamente conscientes de nuestras carencias de ti, conscientes, Señor, de nuestra urgente necesidad de tu misericordia, de tu gracia. Auxílianos, Señor, en esta mañana. Abra nuestros ojos, o haga con nosotros como hizo con Giesi, el siervo de Eliseo. Abra nuestros ojos, Señor. No nos permita que nuestro entendimiento quede embotado, nublado y entenebrecido, sino que podamos contemplar y ver las maravillas de su ley. Oh, que nuestros corazones sean completamente llenos, Señor, de toda tu verdad, y que disipen en nosotros aquellas cosas que no son de tu agrado. Escudriña nuestras mentes y nuestros corazones. Examínanos, Señor, y júzganos, y trae por favor a nosotros una purificación, Señor. Purifícanos para que entonces seamos puros delante de ti. Oh, Señor, y guíanos. Cuán torpemente vagamos en esta vida sin tu dirección. Nunca más queremos vivir así. Guíanos, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Y también, oh Padre, confórmanos a la imagen de Cristo. Sí, Señor, precisamos ser conformados. No queremos seguir siendo, Señor, similares al mundo, sino ser más parecidos con Cristo nuestro Señor. Oramos en ese único nombre en el cual podemos ser salvos, Cristo Jesús, y para su gloria y honra. Amén. El domingo anterior, queridos hermanos, vimos la segunda parte de la defensa de Pablo ante Agripa. La porción que estudiamos se sitúa desde el versículo 12 hasta el versículo 23,
donde principalmente veíamos cómo Pablo relata su conversión, relata su testimonio. Y en este relato veíamos algunos detalles, principalmente dimos mayor énfasis desde el versículo 18 en adelante. Veíamos que Pablo, cuando cuenta su testimonio, dice que a plena luz del día lo rodeó una luz que superó la luz del sol. Enfatizábamos de que muchas veces estamos haciendo cosas creyendo que traen gloria a Dios y luego de repente nos damos cuenta que no. Pablo mismo perseguía a los cristianos de alguna forma, creyendo que al hacer esto estaba glorificando al Señor, y lo que estaba haciendo justamente era atentando contra la voluntad del Señor. Muchas veces hacemos cosas que creemos, escuche esto, que están dentro del plan y el propósito de Dios, y realmente están dentro de nuestro propio corazón, no en el propósito del Señor. También veíamos que dentro de todos los que estaban allí, el Señor los tumbó a todos. Todos cayeron al suelo con esa luz más resplandeciente que el sol, pero solamente le habló a Pablo. De entre todos los que habían ahí, el Señor solamente obró en la vida de Pablo. Y veíamos y argumentábamos en contra de la enseñanza de que de alguna forma el hombre puede en su libre albedrío escoger a Dios. Vemos que nadie puede escoger al Señor a menos de que el Señor haga una obra previamente en esta persona. Eso dice su palabra en el Evangelio de Juan. Dice: ninguno puede venir a mí a menos de que el Padre le trajere o le fuere concedido por el Padre. A veces que tenemos este concepto de que no, Dios es un caballero y Él no va a interrumpir tus planes ni a... No, hermano, Dios es soberano. Él no es una marioneta a la cual podemos nosotros manipular a nuestro antojo. Todo lo contrario, Él es soberano y Él hace con nosotros, con su creación, con lo que existe, lo que vemos y lo que ni siquiera imaginamos ni logramos ver. Él hace lo que le place. Y aun cuando nosotros creemos estar en contra de esto, Pablo iba a Damasco a perseguir cristianos y el Señor hizo lo que le place. ¿Qué hizo? Lo detuvo. Si aún quedan dudas, sería bueno recordar el ejemplo de Jonás. Y Dios fuera un Dios respetuoso con el libre albedrío de Jonás, no dejaría que se fuera. Todo lo contrario, Él le dijo que iba a predicar a Nínive, y a Nínive va a predicar. Entonces vemos que Dios se impone sobre cualquier voluntad, sobre todo sobre nosotros, sus criaturas, los seres humanos. No nosotros nos imponemos a Él. Él es soberano, Él hace lo que le place y no nosotros. Veíamos en el versículo 18 la comisión a lo cual Dios escogió a Saulo, que después le pasó a nombrar o a llamar como Pablo. Dice: para que abras sus ojos. Examinábamos de que el ser humano, todo aquel que es incrédulo, un no creyente, un no convertido, está ciego a las cosas de Dios, ciego. Todo el ser humano en el cual no habita Cristo está ciego a los temas espirituales, ciego a las cosas del Señor. Por eso se aburre, por eso usted les habla y no les cansa. Es realmente algo tedioso para ellos. Ellos no pueden entender, no pueden ver, no pueden apreciar la belleza, la hermosura de Cristo. Así como un ciego natural no puede apreciar los colores de las rosas del cielo, de un atardecer frente al mar, o de un diamante o rubí, de la misma manera un incrédulo no puede apreciar la belleza, la santidad, la hermosura de Cristo, pues está ciego. Es imposible. Es imposible que Él aprecie las cosas de Dios, y solo Dios puede abrir los ojos. Luego veíamos como segundo, dice que el Señor le dijo: para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Otra característica del ser humano sin Cristo es que está en tinieblas. Disculpen, mis hermanos. Todo ser humano que está sin Cristo entonces está envuelto en tinieblas,
de forma tal de que en la oscuridad en la que se encuentran no pueden ver ni apreciar a Cristo. Estas personas no solamente están en tinieblas, sino que aman las tinieblas. Veíamos textos donde la luz vino a ellos, que es Cristo, y ellos prefirieron las tinieblas antes que la luz, la aborrecen. Desde la caída en Adán, todos los descendientes nacemos con esta naturaleza, en tinieblas. Pablo utilizaba ejemplos de que Cristo, bueno, Dios ha hecho resplandecer en nosotros la luz de Cristo. Como tercero, vimos que el objetivo que Dios traía a Pablo al ministerio de apostolado era para que, dice el versículo 18, de la potestad de Satanás a Dios. A veces olvidamos que las personas que están sin Cristo están bajo el dominio, bajo el control, bajo el poder y la influencia de Satanás. Ellos están bajo el yugo de Satanás, están ciegos, viven en tinieblas y aparte están bajo el control y el poder, el dominio de Satanás. No podemos ignorar esta realidad. Esta persona no puede escoger a Dios. Están en un estado tan caído, tan depravado, su condición es tan corrompida, ni siquiera logran ver ni percibir la urgente necesidad de un Salvador, porque se encuentran o se hallan de que no necesitan un Salvador. Cuarto, veíamos que también fue llamado Pablo para que reciban por la fe el perdón de pecados. Sí, hermanos, aquellos que vienen a Cristo arrepentidos, acudiendo a Él, confiando plenamente, son perdonados de todos sus pecados. En conclusión, examinábamos a adorar al Señor y valorar de dónde hemos sido sacados. A veces hay este concepto de, como yo fui criado en la iglesia, como yo de alguna forma, dice alguien, fui educado en los principios cristianos desde mi niñez, Dios no me ha rescatado de un mundo tan perverso, tampoco he tenido una vida tan corrupta, tampoco fue una vida tan pecaminosa. Tenemos este concepto muchas veces. Sin embargo, la Biblia dice todo lo contrario. Dice que nos rescató de tinieblas a su luz admirable. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida. Bien, en el día de hoy terminaremos esta tercera parte de la defensa de Pablo ante Agripa. Pablo estaba disertando todos estos argumentos. Pablo estaba predicando el Evangelio, estaba manifestando esta realidad y sobre todo Pablo en el versículo 23 estaba hablando en la cúspide de su defensa de la resurrección de los muertos. Mire lo que dice. Dice Pablo que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y como en otras oportunidades, cuando él está hablando del tema de la resurrección, siempre hay una especie de interrupción. El discurso de Pablo ha sido un discurso completamente lógico, completamente estructurado. Sin embargo, cuando se menciona la resurrección de Cristo, la resurrección de los muertos, siempre se le interrumpe. Mire lo que dice en Hechos capítulo 17, versículo 32. Hechos capítulo 17. Pablo estaba en Atenas y él estaba discursando, dando una exposición clara acerca del Señor. Hechos 17:32, y dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, dice, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ya esto había sucedido en Atenas, por así decirlo, en la ciudad central, ¿no? En la ciudad principal en cuanto a los filósofos de aquella época, los mayores pensadores, si se le puede llamar de alguna forma. Bueno, ahora Pablo está en otro lugar completamente distinto. ¿Y qué encontramos? Que cuando menciona la resurrección, versículo 24, Hechos 26:24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, a gran voz, dijo: estás loco. Pablo, las muchas palabras te vuelven loco. La primera reacción que hay al escuchar el tema de resurrección de muertos
yo rechazo estas cosas. Este tipo de pensamiento es para locos. Este tipo de razonamiento es para personas que están perdiendo la cordura, están perdiendo la razón, empiezan a divagar. Lo curioso es que a los cristianos siempre se les tacha de esta manera. Se les pone esto de, esos están locos. O porque se les considera demasiado ignorantes, o de alguna forma, como dicen aquí, las muchas palabras te vuelven loco. Hay algunas personas que ven así. Cuando se estudia y escudriña mucho la palabra del Señor, le afirman y dicen, no, es que la mucha letra mata. Como que estudiar mucho la palabra está mal, cuando realmente están mal interpretando el texto en Romanos con respecto a lo que Pablo está hablando. No, hermano, sería completamente contradictorio que el Dios de luz, de paz, de bondad, de amor, nos dé su palabra y nos ordene escudriñarla para quitarnos la razón. Sería una completa contradicción. Nos da su palabra, nos ordena estudiarla con el objetivo de hacernos locos y quitarnos la cordura. No, hermanos, no estaba loco. Lo que pasa es que Festo, como una persona que no conoce a Cristo, que está muerto en sus delitos y pecados, que está en tinieblas, que está ciego, no puede entender estas verdades. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 1. Versículo 18. 1 Corintios 1:18 dice la Escritura: porque la palabra de la cruz, esto es el Evangelio, es que locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para todas aquellas personas a las cuales el Señor no les ha revelado a Cristo, no les ha abierto el entendimiento, no les ha alumbrado el corazón, para aquellas personas que todavía están bajo la esclavitud del pecado, estas personas que todavía están bajo el poder y la influencia de Satanás, escuche esto, la palabra de Dios es locura. Es una locura. Es una cosa que la hacen personas tontas. Es una pérdida absoluta de tiempo. Dice el texto, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para aquellos que lo reciben, para aquellos a los cuales Dios alumbra su entendimiento, aquellos que Dios los pasa de muerte a vida, para ellos es que poder de Dios. ¿No es eso lo que dice? Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces, nosotros vemos a Festo considerando que Pablo es un erudito. Nosotros vemos que Festo entiende que Pablo es un hombre inteligente. Nosotros vemos que Festo comprende que Pablo es una persona culta. Sin embargo, ¿cómo es posible que una persona culta, erudita, inteligente, esté hablando con locura? Hablando de muertos resucitando. Pero ¿en qué cabeza cabe esto? Bueno, en aquellos en los que Cristo se ha manifestado. Festo de alguna forma escuchaba atentamente. Escuchaba las palabras en cuestiones a religiones, en cuestiones a referencias de profecías. Festo estaba tratando de captar la idea. Él estaba atento. La actitud de Festo hasta el momento es una actitud respetuosa. Muchos en el día de hoy, ustedes hablan del Señor y pasan de usted, ignoran completamente. Es más, cuando usted les mira tratando de tener contacto visual y transmitirles el mensaje, ellos miran para el suelo, se pierde su mirada en el techo, en el aire, en los costados, no quieren saber de Dios. Festo trataba de entender, pero el escuchar de estas cosas que desconocía y que Pablo de alguna forma apuntaba la atención a Agripa, a acontecimientos proféticos que se habían llevado a cabo, Festo estaba pasmado con toda esa poca explicaciones. Él no podía entender, para él era locura. Mira lo que dice ahí mismo en 1 Corintios capítulo 1 Corintios capítulo 1. Habíamos leído el versículo 18, ahora leeremos el versículo 23 y 24. 1 Corintios 1, 23 y 24. Dice Pablo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cristo crucificado, dice el texto. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, ¿qué es? Es locura. Es lo que está diciendo Festo, es una locura. Pues, murió, sí. Y usted dice que ya no está muerto. No, está vivo. Está vivo, sí.
¿Pero cómo? Sí, y resucitó. ¿Y ascendió al cielo? Sí. ¿Y después se te apareció? Sí. Perdóname, pero tú eres loco. Esto no tiene sentido. Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es el Señor, hermanos, el que ha querido ridiculizar la sabiduría humana. Es el Señor el que ha querido dejar en la insensatez a aquellos que no son suyos. Es el Señor el que lo decidió de esta forma. Por esta manera vemos que para Festo lo que Pablo decía era una locura, no tenía sentido. Ahora, ¿qué era lo que estaba escuchando Festo? Primero, Festo escuchó a Pablo decir que a pesar de ser un prisionero con cadenas, Pablo dice que está feliz. Eso es locura. Eso es locura, eso no tiene sentido. ¿Dónde dice eso? Bueno, iniciando el capítulo 26, dirija su atención al versículo 2, cuando Pablo empieza a disertar, Hechos 26:2, dice: me tengo por dichoso, estoy feliz. Oye, pero estás en cadena. Sí, pero estoy feliz. Pero sabes que estás en prisión. Ya ahí. ¿Qué cantamos? Soy feliz por Cristo, por Él, solo por el Señor. Cuando cantamos el himno Jesús es mi Rey soberano, ¿por qué somos felices? Porque todo marcha bien en nuestra casa. No. Porque nuestra economía y nuestra libreta económica está todo perfecto, las cuentas están en orden. No, porque la salud está, mejor dicho, impecable, maravilloso, ¿no? Porque todo me sale como quiero. Entonces, porque aunque pueda estar como Pablo en prisiones, estoy feliz. Aunque tenga cadenas, estoy feliz, estoy dichoso, porque Cristo me salvó. Eso es más que suficiente. Segunda razón que está escuchando Festo, para lo cual él pueda considerar que es loco, lo que dice Pablo. Escucha a Pablo decir que Dios podía resucitar a los muertos. En el versículo 8 dice, Hechos 26:8, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Pues Festo no dijo nada, pero por dentro dijo, pues claro que eso es algo increíble. O sea, Pablo dice, ¿usted cree que es algo increíble que Dios resucite a los muertos? Yo me imagino a Festo en esa situación diciendo, obvio, eso no se puede, ¿cómo? Es algo increíble. Él estaba anonadado. La segunda razón es que Pablo estaba disertando de que había un Dios que resucitaba a los muertos. Claramente esa no era la creencia que tenían estas personas. Tercera razón por la cual Festo pudo creer que Pablo estaba en locura es que Pablo mismo dice que experimentó una visión celestial. Más cosa para Festo. ¿Qué? Una visión en la cual le cambió la vida. Una visión en la cual él tuvo un encuentro con un ser maravilloso que lo transformó. Para Festo eso no tiene sentido. Para el mundo tampoco. Creer que después de esto vamos a heredar cielo nuevo, tierra nueva, una morada, un lugar en la mesa del cielo. Eso no. ¿Cómo? Eso dicen los himnos, aunque en esta vida no tenga riqueza, no tenga morada, no tenga, allá en la gloria hay algo que me espera, más allá del sol. Es una locura para ellos. No creen que de repente podemos conocer a esta persona, Cristo Jesús, y que nuestra vida experimente un cambio. Esto es no tiene sentido. Una cuarta razón podría ser que Pablo, aparte de todo esto, estaba más preocupado en proclamar a Cristo, al tal Jesús, que en vez de buscar su propia libertad. Eso era impactante. Cómo esta persona que está en la cárcel, en vez de estar diciendo, bueno, ustedes saben que yo no soy culpable, miren, está predicando de un tal Jesús que en las sermones anteriores veíamos que él decía, uno que ya está muerto, pero él dice que está vivo. Está preocupado por predicar a Cristo. Pablo no sabe algo, tengo un dolor en la espalda, porque hay una parte rocosa en medio de la cárcel que me incomoda, no sé si pudieran ayudarme trayéndome una almohada. No, Pablo no está preocupado por la comodidad. Pablo lo que quiere es que la gente pueda conocer a Jesús, proclamar su mensaje. Así que esto es una locura para Festo. De alguna forma, como un quinto punto en cuanto a lo que podría Festo tomar como un argumento que le haría pensar que Pablo es loco. Pablo de alguna manera proclamaba un mensaje de esperanza y de redención a toda criatura. Miren lo que dice el versículo 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos,
El primero. ¿Para qué? Anunciar la luz al pueblo y a todo el mundo, sin distinción de... No importa, es para todos. Ofrece un plan de redención, un escape de este siglo caído, de este mundo perverso. Y sexto, que él mismo, Pablo, afirmó que Cristo había resucitado, como acabamos de leer en el versículo 23, que era el primero de la resurrección de los muertos. Cuando Festo se ve en esta situación, Festo se encuentra incapaz de quedarse callado. Es imposible. Todo lo que me ha dicho, y yo me he quedado aquí escuchando atentamente, es imposible. Debo interrumpir. Escuchen, a veces tenemos nosotros esa actitud. Cuando desconocemos algo y alguien quiere de alguna forma ilustrarnos, enseñarnos algo que no sabemos, tendemos a interrumpir. Porque a veces por orgullo no queremos mostrar que somos ignorantes, que digan que uno no sabe el tema. Entonces nos gusta interrumpir, nos dicen, sí, no, yo sabía esto. O frivolizamos la conversación. Mira lo que dices en 1 Corintios, capítulo 2. Versículo 14. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Es importante que siempre la expresión es esta: y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Entonces, ¿qué vemos? Los incrédulos, hermanos, siempre van a ver o van a querer ridiculizar al cristianismo. Aquellas personas en las cuales no habita Cristo se quieren burlar de las cosas de Dios, ellos se quieren y se burlan de la palabra de Dios, pues ellos no la comprenden. El texto dice: el hombre natural no percibe, no comprende, no asimila las cosas que son del Espíritu de Dios. Usted les manifiesta la realidad que la Biblia dice de ellos: están ciegos, están muertos. Pero ¿cómo estoy muerto? Yo estoy vivo. Es más, ellos creen que están vivos, realmente están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque esto no se ha de discernir, dice el texto, naturalmente, sino espiritualmente. Así que ellos quieren ridiculizar las cosas de Dios, ellos quieren burlarse. ¿Y cómo contesta el versículo 25? Hechos 26, versículo 25: mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Para los no creyentes, de alguna forma, estas personas consideran el cristianismo una cosa para personas poco pensantes, poco cuerdas, personas que están incautas, que son personas ignorantes. Para los no creyentes, escucha esto, cuyas mentes Satanás ha cegado por completo, el evangelio está oculto. No lo pueden entender. Ellos no pueden creer. Lo que ellos sí pueden creer es que es una locura. Esto no tiene sentido. Esto es algo maniático. Esto es algo fuera de sí. Esto es algo que no tiene ningún sentido. ¿Cómo que va a haber una resurrección? ¿Cómo que ya hubo una resurrección? Miren lo que dice en 2 Corintios, capítulo 4. Segunda carta de Corintios, capítulo 4. Para ellos está encubierto el evangelio, está oculto, no lo pueden ver. ¿Y lo que dice Pablo acerca de esto? 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El evangelio está encubierto, está oculto. Ellos no pueden percibirlo, no pueden entenderlo, no lo pueden asimilar, porque Dios no se los ha revelado, porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido, cegado por Satanás. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nos tildan de locos? ¿Cuál es nuestra reacción cuando nos dicen justo aquello que no nos gusta que nos digan? No, a mí no me gusta que me diga esto. A mí no me llame por esto. Este nombre no me gusta. Bueno, ¿cuál es la reacción de Pablo cuando le dicen loco?
que sería tratar, digamos, algún improperio en el día de hoy, ¿no? Alguna vejación, ¿cómo lo podemos decir? Inútil, sin vergüenza, alguna expresión humillante e incluso grotesca un cristiano no debería pronunciar. Diga a alguien contra nosotros, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionó Pablo? Versículo 25. No estoy loco, excelentísimo que Festo. Ahora, la manera en como Pablo expresa el grado de honor de excelentísimo a Festo no era lisonjeando a Festo, era reconociendo que él tenía autoridad sobre Pablo, reconociendo que esta persona de alguna manera merece sumisión. Pablo no se enojó, Pablo no reprende a Festo. ¿Usted quién se cree? ¿Acaso el encuentro con Dios no lo tuvo fui yo? Tú no conoces a Dios, tú eres un incrédulo, tú estás perdido. No se enoja con él, no lo reprende por su ignorancia. Cállese que usted no sabe, mejor cierre la boca quizá. No, excelentísimo Festo, yo no estoy loco. Es más, dice, versículo 26, sino que hablo palabras de verdad y de lo que yo digo tiene todo el sentido. Es una cosa completamente razonable. Yo no estoy loco. Con gran sumisión, con gran respeto, Pablo pasa por alto la ignorancia de Festo y le habla con un respeto hacia su persona porque ocupa un cargo de autoridad. Excelentísimo Festo se dirige a él en términos de honor, no se dirige de tú a tú. La respuesta de Pablo es respetuosa, incluso amistosa, con cortesía. Cuando nos tratan así mal, que nos tildan, pongámosle, locos, pero cambia esa palabra por la cualquiera que le use, nosotros, no soy así, sino que esto y aquello. O como Pablo, ¿se me permite hablar? O como Cristo. A veces nos reaccionamos así. A veces nosotros somos el Festo, tratando de loco a la gente. Al que no cree como yo, está perdido. Entonces empezamos a ser sectarios, ¿no? Sectarismo, no salude con aquel, no, con ese no se junte, no se siente con aquel, no, con aquel tampoco se junte, no, la respuesta de Pablo, sin preocuparse, escuche, esto lo admiro yo, sin preocuparse por él mismo, por su propia integridad, por su propia persona, de, me ofendió al gran apóstol Pablo, al que ha resucitado muertos, porque Pablo también lo ha resucitado. Este no sabe que yo he resucitado, ¿quién se cree este? ¿Usted no sabe quién soy yo? Pablo no hace eso. Pablo no se preocupa por sí. Pablo solo pensaba en que tenía que terminar el discurso, la enseñanza del Evangelio. Él estaba ya en la cúspide de terminar el sermón, una defensa. No se jactó de su ingenio ni de su capacidad. Él no trabaja para su propia gloria o la gloria de su sabiduría. Él solamente se interesa en enseñar lo que es verdadero y fiel a las Sagradas Escrituras. Por eso dice, la verdad, Festo, excelentísimo, yo hablo palabras de verdad. Yo estoy hablando palabras de cordura. Yo no estoy hablando aquí haciéndoles perder su tiempo, hablando tonterías, diciendo cosas vagas. No. Yo estoy hablando lo que la Biblia enseña, y eso es lo que nos recuerda lo que Pablo mismo en las cartas que le escribía a sus discípulos como Tito. Vaya Tito, por favor, conmigo, capítulo 1. Pablo le insiste a Tito de que aquella persona que desea ser obispo, que desea ser anciano en una iglesia, que desea ser pastor en una iglesia, Tito capítulo 1, versículo 9, dice, debe ser retenedor ¿de qué? De la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Que no es una persona que empiece a inventar una nueva palabra, una palabra renovada, poderosa, para que también puedan exhortar con sana enseñanza, escuche esto, y convencer a los que contradicen. ¿Qué estaba haciendo Pablo allá? Con sana enseñanza, con doctrina, ¿ya? Con una palabra fiel, como el nombre de nuestra iglesia. ¿Qué estaba haciendo? Convenciendo, enseñando a los que contradicen. Porque Festo le está diciendo, usted está enseñando locura, usted está enseñando palabras absurdas, fuera de sí.
No. Que sea retenedor de la palabra fiel. Ahora, estas mismas situaciones las experimentó el Señor Jesús. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8, cuando el Señor Jesús empezó a hablar acerca de la resurrección, justamente hubo una misma reacción, empezaron a tildarlo de loco, de fuera de sí, de endemoniado. Increíble. Juan capítulo 8, versículo 47. Escuche esto. El Señor Jesús dijo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. 48. Respondiendo entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿No decimos que tú estás con locura, tienes demonio, tienes problemas mentales? Miren lo que dice en el versículo 51, en ese mismo capítulo. Cristo dijo: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Cómo que nunca va a morir? No, tú estás loco, tú estás mal. 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. O sea, ahora lo confirmamos. Tú estás mal de la cabeza. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Pero ¿qué clase de locura es esta? No lo comprendo. Lo mismo que le está pasando aquí a Pablo. Que va a haber resurrección, que no va a haber muerte. Pero eso es absurdo. No, hermanos, pero esa es la esperanza de nosotros. ¿Qué decía Pablo? Lo estudiamos la semana pasada. Si no hubo resurrección de muertos, ¿en vano qué? Es nuestra fe. Estamos perdiendo el tiempo. Comamos y qué. Y bebamos, porque mañana moriremos, no va a haber más nada. No, sí va a haber. Hay una vida después de esta, y es eternamente con el Señor. Pregunto, ¿respondemos igual que Pablo? ¿O igual que nuestro Señor Jesucristo cuando nos tratan de endemoniados? Al Señor le dijeron más fuerte: usted está poseído por demonios, la verdad. Y luego dijeron: ahora sí confirmamos. ¿Acaso somos cobardes y cuando alguien nos tilda de locos porque estamos diciendo una verdad: ¡ay, usted es fanático! Entonces, para no sonar como fanático y no parecer fanático, entonces, no, pues antes le decían pecado a eso, ya no, ya sí se acepta. ¿Acaso no han visto lo que está haciendo aquel que está sentado en la iglesia católica? Nos vamos a aprobar. No nos estamos aprobando ese matrimonio, estamos aprobando el amor. Así, interesante. No, porque no nos tachan de fanáticos. Es que si me tachan de religioso porque yo me quiero guardar en santidad. Es que si uno quiere estar en una iglesia que es bíblica, que es ordenada, que uno escucha atentamente la palabra, que insisten en predicar la palabra con harto texto. No, es que usted es muy bibliólatra. ¿Bibliólatra? No, yo no soy así. No me gusta ya la predicación del pastor. Mucho texto. Cambiamos nuestros principios bíblicos y el deseo de querer crecer en el conocimiento de la palabra de Dios porque nos dijeron locos o endemoniados. Es que ustedes son los bautistas. ¿Los qué? Bautistas. No, son bautistas. No, bautistas. No dan un aplauso. No hay un grito de júbilo. No hay un gloria a Dios. No hay nada. Todo muy callado, muy cuidadito. Y pues sabemos delante de quién estamos. Tememos a ese Señor. Y a veces cambiamos. Es que si mi hijo, mi hija, uno me va a decir esto, no, yo voy a tener que cambiar esto, porque no debemos cambiar nuestras posturas si son legítimas con la palabra de Dios. No, hermano. El Señor no empezó a decir: ay, no me digan que estoy endemoniado, por favor, no, me están ofendiendo. No importa. No interesa. Debemos recordar que de esta manera como respondió Pablo, amablemente, cortés, respetuosamente, refleja si realmente el carácter de Cristo en nosotros es evidenciado o no. Si contestamos de tú a tú, probablemente, ¿dónde está Cristo en ese corazón? Y también la Escritura dice que, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de qué. Estamos en Cristo, no puedo estar hablando como el otro. Es que, pastor, si a mí me dicen las cosas, yo también las canto. No, yo antes las cantaba, ahora le canto al Señor, tiene que decir. ¿No? Ya no puede salir una palabra corrompida de mi boca, dice el texto en Efesios 4:29, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes.
Versículo 26. Hechos 26, 26. Dice Pablo: hablo palabra de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas. O sea, ahora él está apuntando a un testigo. El rey es consciente de estas cosas. Yo no estoy inventando nada nuevo. Dice: delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Vemos ahora, Pablo dice: si yo estoy loco, el que me está oyendo también. Se aferró a quién, a Agripa. Ya aquí vemos varios locos, porque yo creo en los profetas, creemos en la resurrección, creemos en él, y él también cree. Luego él va a apuntar, lo va a presionar aún más. Por eso en el 27 le dice: ¿crees, oh Agripa, en los profetas? Yo sé. Ahí lo comprometo. Pero lo que queremos ver aquí, ¿qué es? Que Pablo ahora dice: hablo con toda confianza. Hermano, Pablo, desde que empieza a discursar, desde el primer momento en que lo agarran en Jerusalén y casi lo matan, hasta ahora, en Cesarea y en todas las situaciones que ha pasado, ha hablado siempre con la verdad. Y cuando usted y yo hablamos con la verdad, podemos hablar con total confianza, porque las veces que sea necesario volver a decir las cosas, no vamos a volver a decir, no se va a cambiar. En cambio, cuando hablamos con mentira, no podemos hablar con toda confianza, porque si en un lugar dijimos algo y alguien de ahí nos escuchó, y en otro lugar vamos a decir otra cosa, de repente alguien dice: pero ¿cómo así? Usted había dicho era esto, y quedamos en vergüenza por mentirosos. Debemos entonces nosotros hablar la verdad del Señor en todo momento de nuestra vida, incluso aun cuando esto propicie a nosotros un daño propio, aunque nos perjudique. Debo decir: esta es la verdad. Esa es la verdad. ¿Y qué más dice él ahí? La muerte de Jesús, la resurrección de Cristo, todo esto, dice él, es muy bien sabido. Esto no sucedió en un rincón, esto no sucedió a escondidas, esto no es algo oculto. Esto no sucedió por allá, donde nadie lo viera, una cosa medio ocultismo. Pablo lo que está diciendo es: no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Tal vez para ti, Festo, que estás recién llegado de Roma, tú tal vez no conoces la situación, tal vez no conoces la historia de Cristo, tal vez no conoces lo de los profetas, tú tal vez no entiendes nada. Pero el rey sí. El rey Agripa, a quien le estoy hablando, él sí entiende lo que le estoy diciendo. Esto no ha sido una cosa ahí entre rincones, por allá debajo de la mesa. Esto ha habido un escándalo aquí, de que la persona murió, de que los judíos trataron de ocultarlo, de que resucitó pagándole, sobornando a las personas, diciendo que los discípulos se habían llevado el cuerpo cuando no se habían llevado el cuerpo. Esto ha sido una explosión aquí. Tú tal vez eres nuevo, pero esto no es nuevo. El rey sí tiene conocimiento, el rey Agripa. De alguna manera, el cristianismo, escuche esto, hermano, no se hizo o no se fundó en un rincón, es decir, a oscuras, en donde nadie podía ver, ocultando y escondiendo cosas o enseñanzas detrás de algunas cortinas, sino que el cristianismo camina abiertamente en plena luz del día soleado. No así las otras religiones. El cristianismo sí, hermanos, porque muestra con total claridad y transparencia lo que Cristo hizo, porque el cristianismo se trata principalmente de ¿quién? De Cristo, no de nosotros. El Evangelio y la palabra, todas ellas, las escrituras apuntan a ¿quién? ¿Quién mismo lo dijo? Cristo dijo, todas las escrituras apuntan a mí. Cristo decía eso mismo. Así que el corazón del lector más agudo y el corazón de un niño más simple puede escuchar y entender y ver la claridad y la transparencia de lo que es el cristianismo. No es una cosa difícil de entender y tiene cosas ocultas y ¿no? Para la misma razón pasa en cuanto a lo que Cristo pide de nosotros. Escuche esto: Él quiere seguidores no furtivos de repente por allí, seguidores ocultos detrás de las bambalinas, detrás del escenario, por allí, cristianos de la secreta. Él quiere cristianos que sean completamente ¿qué? Apasionados, que tengan coraje, sí, sencillez, sí, también audacia, pero que sean cristianos, que sean transparentes, que se vean a plena luz del día, que dice como el texto dice, que sean cartas abiertas.
porque así ha sido el cristianismo fundado, como cartas abiertas, con total transparencia, con total luz. Pero por ejemplo en los países donde ya se está, donde ya no permiten las iglesias cristianas, donde están quemando las iglesias cristianas, estos cristianos les ha tocado hacer su documento incluso por debajo del gobierno, no sé si es incorrecto eso, que ellos les tocaron y decimos por debajo de la tierra de esas Claro. Sí, de la misma manera sucedió cuando empezó la persecución. Los hermanos se reunían en casas. Pero cuando estamos apuntando a el ocultarse, quiero ver si soy un poco más claro aquí, cuando estamos queriendo hacer un énfasis en cuanto al tema de no estar como por detrás de algo, escondiendo, nos referimos a que no es con timidez. También el cristianismo debe tener un tipo de audacia cristiana. ¿Qué? Inteligencia, ¿no? Claro, perspicacia. Por supuesto, obvio que si está de alguna manera prohibido y castigado, muchos de los cristianos que seguían proclamando la verdad, sus vidas no eran ocultas en un sentido de que llevaban un cristianismo tímido, frío y temeroso. Ellos eran cristianos, muchos fueron martirizados, la mayoría, justamente por ser cartas abiertas, por no ceder a las propuestas del sistema. Y también es cierto que también se reunían de una manera secreta, pero sus vidas, su testimonio, su cristianismo no era secreto. Su forma de vivir evidenciaba que ellos eran distintos, que ellos son parte de otro pueblo, ellos son cristianos, se conducen diferente. En cuanto al reunirse y a congregarse, claramente lo tenían que hacer de una manera secreta, pero su manera de vivir evidenciaba que no eran cristianos de la secreta, eran cristianos completamente íntegros en todo momento. Su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de conducirse, evidenciaba que eran cristianos con todas las letras. Y es lo que dice el versículo 27. Hechos 26, 27 dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Ahora Pablo directamente arrincona al rey Agripa y lo pone en un aprieto complicado bastante. ¿Por qué? La pregunta que hizo Pablo es una pregunta muy sagaz, una pregunta muy con mucha audacia, con mucha inteligencia, muy estratégica. Le dice: ¿crees en los profetas, oh rey Agripa? Y luego claramente vemos que es retórica, porque respondió él mismo: yo sé que crees. No tiene que decírmelo, yo estoy seguro, yo sé que tú crees en los profetas. Pero ¿cuál es el aprieto, pastor? Bueno, si Agripa se levantaba y confirmase diciendo: pues sí, yo creo en los profetas, automáticamente estaba admitiendo que creía todo lo que Pablo había predicado, porque Pablo había hablado de que la muerte de Cristo, el sufrimiento, la resurrección, esto había sido profetizado por los profetas, ya esto había sido de antemano anunciado. Así que si creían los profetas, y Pablo estaba hablando de que Cristo era el cumplimiento de la profecía dada por ellos, automáticamente él estaba declarando que él creía lo que Pablo estaba diciendo y se convertiría pues en cristiano. Automáticamente podría ser así. Una admisión de esas, de alguna forma, lo haría quedar, aparte de eso, como un tonto. Porque ¿qué había acabado de decir su amigo Festo? Porque eran amigos de Pablo, que era un loco, un tonto, una locura. Que Cristo fue crucificado públicamente. Todo el mundo sabía, así fue público, fue evidente a la luz del día. La segunda razón del aprieto de Agripa es que si él negaba que creían los profetas, se metía en un problema con los judíos. ¿Por qué? Porque justamente él estaba gobernando a judíos y en el lugar donde él estuviera tenía que regirles a ellos. Entonces, ¿a qué apunta esto? Si admitía que creían los profetas, quedaba como tonto y prácticamente ¿qué hacía? Estaba creyendo el mensaje de Pablo. Si no admitía y negaba que creían los profetas, se metía en un problema con los judíos a los cuales gobernaba. ¿Qué hizo Festo? Versículo 28. ¿Qué hizo, Agripa? Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Ahora, esta frase ha generado mucha controversia.
a lo largo de la historia. La frase del versículo 28, por poco me persuades a ser cristiano, porque hay varias interpretaciones alrededor de dicha afirmación. Algunas personas afirman de que la traducción está equivocada y debería decir: en tan poco tiempo ¿crees que me puedes persuadir a ser cristiano? Otra traducción o otra manera de verlo, algunas personas afirman que es: con tan pocas palabras ¿crees que me puedes persuadir a ser cristiano? Algunos afirman que él utiliza un tono incluso irónico, como diciendo: uy, por poco me persuades a ser cristiano, pero no como que, uy, casi me convierto, sino con una ironía absoluta. Uno de los que piensa mucho esta posición es Calvino. Él dice: claramente un corazón como él no está manifestando un arrepentimiento, ni una humillación, ni un reconocimiento de su pecado. Está manifestando un espíritu ensoberbecido, arrogante y de burla, de chanza contra el cristianismo, diciendo: por poco me convence a ser cristiano. Pero es difícil saber cuál es la postura. Sin embargo, sea cual sea la postura más acertada a esta interpretación, incluso si usted en su casa puede llevarse ese texto y leerlo en diferentes versiones de las traducciones de la Biblia, va a ver que tienen diferente expresión. Dado que estamos leyendo la Reina Valera del 60, dice: por poco me persuades a ser cristiano. Lo que podemos saber es lo siguiente: sea por poco tiempo, o sea por pocas palabras, o sea porque había una ironía en la expresión de el rey Agripa, lo que tenemos claro es lo siguiente: es que Agripa estaba rechazando una oportunidad única, estaba despreciando la oferta de salvación. ¿Crees, oh rey Agripa? Casi me convences. Así encontramos mucha gente, hermanos, que menosprecia. John Wesley hizo un sermón de este pasaje, versículo 28. Muy interesante, es supremamente cortito, usted lo puede leer o lo puede escuchar en YouTube, ¿sí? El sermón se llama El Casi Cristiano. Es interesante el sermón. Y una de las cosas que él rescata dice: hay muchos casi cristianos, casi conversos en el día de hoy. Bueno, yo creo firmemente esa verdad. Hay muchas personas que usted les mira su conducta y uno dice: pero esa persona parece cristiana. Oiga, pero esa persona se comporta como un cristiano. Oiga, pero esa persona se conduce, oiga, pero se viste, pero habla como un cristiano. Pero no porque alguien, escuche esto, se conduzca, se vista, incluso llegue a adoptar los modismos, las expresiones de los cristianos, su dialéctica, no significa que sea cristiano. Pastor, pero esa persona, ese hombre nunca le ha sido infiel a su esposa, ese hombre no es adúltero, debe ser cristiano. ¿Por qué debe ser cristiano? Hay muchas personas, escuche, que humanamente hablando son justas, son caritativas. Hermano, estas personas son personas de buen nombre, son personas que se conducen cumpliendo, incluso usted los ve honrando a sus padres y a su madre. Usted los ve que andan cumpliendo, incluso tienen mucho cuidado de tomar el nombre de Dios en vano. E incluso se congregan, hermanos. Pero no por eso son cristianos. Entonces, ¿cómo saberlo? Bueno, primeramente porque la mayoría de estas cosas no sale de un corazón que ama al Señor Jesucristo. Salen de un corazón que se ama a sí mismo. Y si yo no le puedo ser infiel a mi esposa, ¿qué dirán de mí? De ti. No piensas en Cristo: ¿cómo ofenderé a mi Señor si yo hago tal cosa? Yo no puedo tomar el dinero que Dios digo. ¿Qué dirán de mí? Yo tengo una vida así, intachable, impecable. No, ¿cómo va? ¿Cómo se me ocurre? No, ¿qué va a decir los vecinos? Que piensan en sí y no en Cristo. Eso es una evidencia. Sí, no está siendo infiel. Sí, no está pecando en cuanto a robar en esto o aquello. Sí, se ven obras de justicia. Sin embargo, la motivación por la cual hace estas cosas no es una motivación correcta según la Escritura. Entonces podríamos decir que es un casi convertido, un casi cristiano. Otra de las cosas, como sabemos que es un casi cristiano, que se guarda de pecar y se abstiene de muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por amor al Señor? No. Por temor a la consecuencia de aquel acto. Tengo miedo de que si hago esto, no, si me voy para el infierno, no, y si hago aquello, y si me descubren, no. Y no porque esto va a ofender a aquel que dio su vida por mí. Y así podríamos durar un buen tiempo.
¿Qué vemos entonces aquí? Ya sea por poco tiempo, ya sea por pocas palabras, cualquiera que sea el significado de este texto, hermanos, lo que debemos recordar o resaltar es que la actitud del rey Agripa es especialmente lamentable. Ha cerrado la puerta a la salvación, ha despreciado la oportunidad. Escuche esto, quizás su única oportunidad, porque no volvemos a ver más. De aquí en adelante, cuando empecemos el capítulo siguiente, que quedan 2 para terminar la serie, no se vuelve a hablar de Agripa. Ya. Así hay muchos hombres no creyentes que desprecian la oportunidad que se les ofrece de ser salvos y perdonados. Escuche esto, por poco que parezca que de alguna forma casi fue cristiano, casi se convirtió, por poco y se salva, completamente perdido estará en el infierno. Y eso debe examinar nuestra vida. Oiga, yo fui un casi cristiano, fui como Agripa. Oiga, por poco me salvé. Oiga, mi mamá oraba por mí. Oiga, yo iba a la iglesia cuando era niño. Oiga, yo canté en el coro. Oiga, yo me bauticé. Oiga. Pero si no ha habido lo que hubo, lo que Cristo predicó, el nuevo nacimiento, la regeneración, por poco me salvé, es completamente me perdí. Debo examinar entonces mi vida. ¿No seré yo una Agripa? Estoy por poco soy verdaderamente cristiano. Tengo algunos afectos hacia Dios, leo la Escritura, oro, leo la Biblia, me congrego, me sé algunos cánticos, evito decir malas palabras, no hago cosas injustas, trato de no tener malos pensamientos y ya. ¿No? Si no he nacido de nuevo, Juan capítulo 3, ¿qué dice? Vayamos por favor. Juan capítulo 3, versículo 3. El Señor se encuentra con uno de los judíos más prominentes de aquella época llamado Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Oiga, por poco entro al reino de Dios. ¡Oh, qué alma tan desdichada! Se perdió completamente, se perdió eternamente. Que usted, hermano, que está escuchando aquí, no sea una versión de Agripa. Por poco me salvo. Yo escuchaba todos los sermones, yo hacía todo lo que me decían, por poco, pero nunca nací de nuevo. Nunca verdaderamente amé a Dios. El que nace de nuevo ama completa y totalmente y progresivamente a Dios. ¿Qué vemos aquí? Lejos de alguna forma de ser admirado el rey Agripa, lo que encontramos es que estaba prácticamente haciendo su propia declaración de sentencia contra su propia alma. Por poco soy cristiano. Somos así. Negamos el cristianismo. Oiga, ¿usted es cristiano? Ah, no, yo voy a la iglesia. Negamos. No somos como lo que explicamos abiertamente, claramente, como la luz del día, que puedan ver que somos cristianos. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué es un cristiano? Pasar de luz, de tinieblas a luz, de ceguera a vista, de muerte a vida, de estar bajo el reino y el imperio y la influencia de Satanás a estar bajo el rey de Cristo Jesús, bajo la influencia y el poder de su Espíritu Santo y bajo el dominio de Dios, hermanos. Es pasar de un pueblo a otro. Por poco me persuades a ser cristiano. Ahora, ¿por qué no pudo de alguna manera decidirse a rendirse a Cristo este hombre? Primero por las características que ya habíamos dado. Está en tinieblas, está ciego y todo lo demás. Sin embargo, también humanamente, escuche esto, hay algunas razones por las que muchas personas no se rinden a Cristo. Probablemente Agripa, aunque tenía entendimiento de lo que se le predicaba, decía en su interior: tengo justo al lado mío a Berenice, con la que vivimos en un pecado que no se puede ni nombrar. Y ahora yo voy a darme la de él, que soy... No, yo no quiero soltar ese pecado.
Es una compañera en la que puedo practicar toda la inmoralidad que yo quisiera, y ahora voy a convertir cristiano y voy a tener que dejar esto. Porque recuerden que es el cristianismo, que tomar la cruz cada día, negarse a sí mismo, sus gustos, y luego seguir a Cristo. Negarme a ver, no. Esto pudo ser una de las razones también, como el joven rico. ¿Recuerdan ese pasaje? Que el Señor le dice, bueno, coge tus cosas, véndelas y las... No se negó, no. Se fue triste, pero no fue una tristeza según Dios, no se sabía. Bueno, este hombre de pronto en su interior pudo pensar, ¿y qué voy a hacer con mis demás amigos? Todos mis amigos son inmorales, ¿qué van a decir de mí? Que yo soy loco igual que Pablo. ¿Qué van a pensar? No, ¿yo cómo voy a perder todo lo que yo tengo? ¿Cómo lo voy a perder? Por un lado. Por otro lado, estoy al lado de Festo. Festo está aquí. Un hombre importante, vino a pedirme consejo porque no sabía qué hacer con este preso, no sabe cómo. Y si yo me convierto cristiano, ¿cómo quedo delante de él? Si acaba de tratar de loco a Pablo. Es decir, rehusó dejar de recibir las alabanzas y adulaciones de la gente. No quería perder esas alabanzas, esas flores que siempre le dicen, oh rey, oh rey, oh rey. Al decir eso iban a tomarlo como, ¡ja! ¡Qué rey! Un cristiano, y lo iban a tratar mal. No, que siempre me traten bien. Es una persona que no quiere sufrir, y el cristianismo trae sufrimiento, trae dificultades, trae persecuciones, trae aflicciones, y él no quería nada. Él quiere lo que menos tenga cruz, mejor. Por favor, vayamos a Mateo, capítulo 17. Vamos a tratar de ir cerrando esta enseñanza. Mateo capítulo 17. Versículo 25 y 26. Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón, si los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. No, este no es el texto que quería resaltar. Bueno, lo que quería dar énfasis era claramente que sí hubo otro rico, ¿recuerdan a Zaqueo? Que cuando tuvo la oportunidad de tener a Cristo, dijo, yo devolveré ¿qué? Cuadruplicado, 4 veces lo que he tomado que no sea mío, lo devolveré. No tendré ningún problema en hacerlo. Estaba dispuesto a dejar cualquier cosa por quién. El joven rico no. Luego el otro que también era rico era Zaqueo. Sí. ¿Ve? Entonces muchas personas no están dispuestas a dejar, están pensando en las ganancias. ¿Cuáles eran las ganancias de Agripa? Escuche esto. Agripa prefirió su papel de rey, que se inclinaran ante él los hombres. Agripa prefirió el homenaje de labios, las fiestas aburridas en esta tierra. Agripa, escuche, prefirió los desfiles vacíos y ceremonias insípidas en este mundo. Agripa prefirió que, de alguna manera, toda la pompa, la fantasía de este mundo, pero luego su pequeño día terminó. Su minuto de gloria se acabó. Y no se llevó consigo absolutamente nada, solo sus pecados. No se llevó su gala, no se llevó su pompa y todas sus supuestas ganancias y sus títulos, nada, hermanos. Escuche, prefirió el mundo vacío, sin brillo ni belleza, que a Cristo. Ahora, ¿cuáles fueron las pérdidas? Esas fueron sus supuestas ganancias. Las pérdidas, su alma se perdió a sí mismo. ¿Se acuerdan de esto que dice? ¿De qué le vale al hombre qué? Ganar el mundo entero y perder su alma. Bueno, él perdió su alma, no había ganado el mundo entero, solo un pequeño insignificante fragmento de la tierra, y prefirió eso que a Cristo. Ahora, y esto solo por un pequeño momento, un pequeño periodo de la tierra, y ahora toda la vida estará por la eternidad castigado en el infierno. Lo que quiero decirles, hermanos, para ir concluyendo, es que el rey Agripa prefirió los manjares, los deleites de este mundo, antes que aquel manjar, aquel deleite
aquel gozo en la eternidad. ¿Cómo termina el discurso después de que Agripa enfrenta de esta manera a Pablo? Dice: cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, versículo 29, y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, Agripa, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, o cual yo soy, excepto estas calles. Yo quisiera que fueran como yo, libres en Cristo, que tuvieran libertad verdadera, fueran cristianos, fueran verdaderos hechos hijos de Dios, menos que se parezcan a mí en todo, menos en cuanto a las cadenas. El texto termina diciendo: ellos se levantaron, Berenice, el gobernante, la pompa, la fantasía, Raimundo y todo el mundo, y despreciaron una oportunidad. Despreciaron esa maravillosa oportunidad. Spurgeon dice sobre ese texto: oh, que los hombres fueran lo suficientemente sabios para ver que el sufrimiento por Cristo es un honor, que la pérdida por la verdad es ganancia, que la verdadera dignidad descansa en usar cadenas entre los hombros en lugar de soportar las cadenas en el alma eternamente. ¿No quisieron escuchar más? Ellos prefirieron sus cadenas terrenales, ellos prefirieron sus cadenas eternas a las que Pablo tenía, que eran terrenas. Versículo 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador, Bernice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí. Había murmullo, todos estaban ahí. No, pero ¿usted qué piensa? No. Ninguna cosa digna, ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Es inocente, no, sí, no tiene. Y habla unas cosas ahí extrañas de resurrección, de libertad en Cristo. Habla cosas raras, pero culpable de algo, no, culpable no es inocente. Todos dialogaban lo mismo. Como concluye el sermón: y Agripa dijo a Festo: podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Conclusión. Primero, veamos la importancia, hermanos, de instruir a nuestros niños desde temprano en el conocimiento y temor de Dios. Porque lo que Pablo era el día de hoy era porque Pablo había vivido su vida conforme a las enseñanzas que le habían dado desde el principio. ¿Saben la cantidad de padres que están luchando después de que el niño crece? Ay, Dios mío, no sé cómo hacer, porque es que mire, ya se me torció, ese palo ya se me torció, no sé cómo. Después de adulto, hermanos, mire cómo es esto, mire cómo es Agripa. Difícilmente, solo Dios, pero difícilmente podrían conducir sus vidas verdaderamente en el camino del Señor. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3:15? Que desde la niñez ha sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Sigue en esas enseñanzas que dio tu abuelita y tu madre desde la niñez. Segundo, el cristianismo tiene cruz. El cristianismo tiene sacrificio. El cristianismo tiene la palabra no. No podemos andar como los demás. No podemos vivir como los demás. No podemos hablar como los demás. No podemos vestir como los demás. No. El cristianismo tiene muerte. Muerte a nuestros propios deleites. Muerte a nuestros propios anhelos y gustos. Y vida para los anhelos y deleites de Dios en Cristo. El rey Agripa no estuvo dispuesto a abandonar su pecado. No quiso decir no a su pecado. No estuvo dispuesto a abandonar sus amistades, sus inmoralidades. Muchas personas están así, casi cristianos, pero no están dispuestos a renunciar. Se congregan con nosotros, pero viven vidas de pecados. No están dispuestos a renunciar a ese pecado. No están dispuestos a abandonar esa iniquidad, esa perversión, esa inmoralidad. No la quieren dejar. Es como su juguete preferido. O casi cristiano, completamente perdido. Y tercero, es importante ver el peligro de ser solamente conocedores de la doctrina y no hacedores. Félix sabía, Félix también, acuérdese eso. Agripa sabía. Él era conocedor de todas las enseñanzas proféticas. ¿Y qué sirvió eso? Solo conocimiento, escuche, teológico. Podemos conocer todos los catecismos, escuche, todos los credos históricos, las doctrinas de la gracia, en cuantas cosas se nos ocurra, las conocemos. Pero si no nacemos de nuevo,
Eso es un conocimiento completamente teórico. No ha habido un nuevo nacimiento en nuestra vida. No se han aplicado las verdades del Evangelio a nuestro corazón. Estamos todavía en tinieblas. Todavía estamos muertos. Todavía estamos ciegos. Un casi cristiano, hermanos, es un alma completamente perdida. Dios nos ayude. Oremos. Te agradecemos, Padre, por tu palabra, porque toda ella, Señor, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo.